Rectas paralelas y transversales. Antes de comenzar con el tema hay que definir algunos conceptos. Por ejemplo, las rectas paralelas son aquellas rectas o aquellas líneas que nada más o que jamás se van a cruzar entre sí, aunque se prolonguen hasta el infinito, ellas jamás se van a unir en ningún punto. Un vértice es el punto donde se unen dos segmentos de recta para poder formar un ángulo. El ángulo es un espacio que existe entre dos segmentos de una recta, y estos se miden en grados. Los ángulos adyacentes son aquellos ángulos que se encuentran uno seguido del otro, y la suma de ellos debe dar 180 grados. Los ángulos opuestos por el vértice son aquellos que están al lado contrario respecto al vértice y además miden lo mismo. Una recta transversal es aquella que intersecta dos o más rectas. Los ángulos correspondientes son ángulos que tienen la misma posición en cada recta. Los ángulos internos son aquellos que están en lados opuestos de la transversal y en el interior de las rectas paralelas. Y los ángulos alternos externos son ángulos en lados opuestos de la transversal y en el exterior de las paralelas. Ahorita la vamos a ver. Fíjense. Tenemos una línea recta y tenemos otra línea recta. Entre ellas jamás se van a unir, por eso se llaman rectas paralelas, porque a pesar de que puedan o no tener la misma distancia o la misma medida, jamás se van a unir en ningún punto, tanto a la derecha como a la izquierda, hacia arriba o hacia abajo, se van a unir estas líneas rectas, por eso se llaman paralelas. De ahí tenemos la recta transversal, que es la que cruza esas dos rectas paralelas o cualquier otra línea. Sale en este espacio donde se unen o donde se intersectan estos dos segmentos de recta. Aquí se forma un ángulo. Aquí hay un puntito, en este puntito donde se forma el cruce de estas dos líneas se llama vértice. ¿Ok? Entonces nosotros tenemos como ejemplo lo siguiente. Tenemos un ángulo alfa de 38 grados que se encuentra en la parte izquierda, pero nosotros tenemos que calcular cuánto es lo que vale el otro ángulo. ¿Sale? Entonces, ¿de qué manera podemos hacer o de qué manera podemos calcular el ángulo adyacente, es decir, el ángulo que se encuentra al lado de este otro ángulo? Para calcular el ángulo beta, es decir, el ángulo adyacente, el ángulo que se encuentra del otro lado, o el ángulo complementario, se debe restar el ángulo alfa, es decir, el ángulo que nos están dando, del valor de 180 grados. Por ejemplo, ángulo beta es igual a 180 grados menos el ángulo alfa, que en este caso serían 38 grados, dando como resultado 142 grados. ¿Vale? Eso es lo que va a ir acá. El ángulo beta vale 142 grados, son ángulos adyacentes o ángulos complementarios, ¿sale? Porque aquí tenemos una línea recta cuyo ángulo se llama llano, que quiere decir que mide 180 grados. Entonces, si de una parte nos están dando un ángulo, el complementario o el adyacente solamente es la parte que hace falta, ¿ok? Como les mencionaba, aquí en el cruce de estos dos segmentos o de estas dos líneas hay un punto que se llama vértice. ¿Sale? Entonces, según lo que nos indica que los ángulos opuestos al vértice, por ejemplo el ángulo alfa que tenemos aquí, va a tener el mismo valor que el ángulo que vamos a tener en la parte contraria. ¿Sale? Aquí miden los dos el mismo ángulo, 38 grados. De igual manera, opuestos al vértice, el ángulo complementario o adyacente va a tener la misma medida del otro lado, sería 142. Ahora, nosotros vamos a enumerar en sentido antihorario o sentido en contra de las manecillas del reloj los cuadrantes o los espacios que tenemos aquí, que sería el 1, 2, 3, 4. ¿Sale? Esto es en la parte de arriba. Si nos vamos a la otra línea, donde hacen las líneas transversales, tenemos 5, 6, 7 y 8. ¿Eso para qué nos va a servir? Pues simplemente para darnos cuenta qué tipos de ángulos son congruentes entre sí, qué tipo de ángulos son complementarios y qué tipo de ángulos son iguales. Entonces nosotros hacemos una reglita donde decimos el ángulo del espacio o del cuadrante 1 va a ser igual al del ángulo número 3,
Si se dan cuenta, o nosotros desplazamos esta parte hacia abajo, tenemos que la parte 6 y 5 es igual a la parte 2 y 1, ¿sale? Por lo tanto, entonces el ángulo 5 y el ángulo 7 también van a ser iguales. Ahora, si lo hacemos con la otra parte, decimos el ángulo 2 y el ángulo 4 tienen que ser iguales porque son opuestos en el vértice. El ángulo 6 y el ángulo 8 también van a ser iguales al ángulo 2 y al ángulo 4, ¿sale? ¿Por qué? Porque son opuestos por el vértice. Por lo tanto, entonces tendríamos, si el ángulo 1 vale 142 y nos están diciendo que el ángulo 5 también vale 142, perdón, es igual, entonces vale 142, el 3 ya lo tenemos aquí marcado. ¿Qué otro ángulo es igual? El ángulo número 7. Entonces el ángulo número 7 también vale 142. Nos vamos hacia acá. El ángulo 2 ya tenemos el valor 38. El ángulo 4 también tiene un valor de 38. Pero el ángulo 6 y 8 también son iguales, por lo tanto también van a tener el mismo valor, que sería de 38 grados y 38 grados. Con esto nosotros podemos calcular el ángulo de todos los valores faltantes, aún sabiendo solamente un solo ángulo. Ahora, vamos a pasar a lo que es el cálculo de los ángulos, cuando ya nos están dando una ecuación. Fíjense, tenemos dos rectas paralelas y una recta transversal que cruza ambas. Y nos están dando una ecuación, la de un ángulo, la del ángulo beta, vamos a llamarla así, que sería 6x menos 9, y otra que sería la de x más 5, ¿sale? A esto le vamos a llamar ecuación número 1 y a esta otra le vamos a llamar ecuación número 2. Lo que nosotros queremos calcular es el ángulo alfa, es decir, el ángulo el ángulo que se encuentra en esta parte. ¿Cómo lo vamos a calcular? Primero, vamos a igualar las dos ecuaciones, es decir, la ecuación número 1 y la ecuación número 2. ¿Sale? Y aquí los tenemos con diferentes colores para que los puedan distinguir. La primera ecuación o la ecuación número 1 es 6x menos 9, que es lo que tenemos acá. Va a ser igual, ¿por qué? Porque nos están pidiendo igualar a la ecuación número 2, que es x más 5. ¿Ok? Segundo paso, vamos a agrupar términos semejantes. Recuerden que agrupar términos semejantes significa poner todo lo que lleva variables o literales del lado izquierdo antes del signo igual, y lo que no lleva variables o literales, es decir, los números o coeficientes, como en este caso sería menos 9 y 5, tienen que ir del lado derecho después del signo igual. Entonces, esta x que nosotros tenemos aquí tiene que cambiar de signo. ¿Por qué? Porque está positiva, tiene que pasar para el otro lado negativa. ¿Sale? Y la tenemos acá, 6x. Esta x que estaba positiva pasó para el otro lado como negativa. Va a ser igual a 5. El 5 ya no se mueve puesto que se encuentra del lado derecho después del signo igual. Lo único que vamos a mover va a ser el menos 9. También tiene que cambiar su signo, que sería más 9. El tercer paso es realizar las operaciones correspondientes. ¿Sale? Entonces tenemos 6 menos 1 nos va a dar 5x, que va a ser igual a 5 más 9 igual a 14. El cuarto paso va a ser despejar x. De esto que tenemos aquí vamos a despejar x. ¿Qué significa despejar x? Dejar sola a la variable x. Es decir, este 5 que se encuentra a un lado es el resultado de un producto. Un producto es una multiplicación, por lo tanto, si el término está multiplicando, tiene que pasar para el otro lado dividiendo. ¿Ok? Como lo marcamos aquí. Y nos quedaría de la siguiente manera: x es igual a 14 entre 5. Realizamos o efectuamos la operación que sería 14 entre 5 y nos va a dar 2.8. Esto es lo que vale x. ¿Sale? Hasta ahí solamente hemos calculado el valor de x, más no hemos calculado el valor del ángulo. Ahora, el paso número 5. Vamos a sustituir el valor de x en las ecuaciones. Ya sabemos que x vale 2.8. ¿Okay? Y tenemos las dos ecuaciones, la ecuación número 1 y la ecuación número 2. Como es una igualación, lo mismo que tenemos en el lado izquierdo va a ser exactamente igual a lo que tenemos en el lado derecho. ¿Ok? Entonces, vamos a poner
el valor de x, que es 2.8, donde veamos una x en nuestras ecuaciones y decimos 6 por x, pero ya no vamos a colocar la x sino lo que vale, que sería 2.8 menos 9 a ser igual a x, y colocamos lo que vale, que es 2.8 más 5, y resolvemos la operación. Nos quedaría 6 por 2.8, sería 16.8 menos 9 es igual a 2.8. Como no tiene otra operación, simplemente se suma con el 5, sería 2.8 más 5 igual a 7.8. Hacemos la resta que hay acá y nos quedaría 7.8 es igual a 7.8. Entonces eso quiere decir que lo que hicimos está correcto y que el valor de x está bien. Hasta aquí ya sabemos que 7.8 equivale al ángulo alfa que teníamos de este lado. Vamos a trazar otra vez las rectas. Poder ver, teníamos esto. El ángulo beta, que es de 6x menos 9, es igual a 7.8. Perdón, aquí había comentado que era esta parte de acá, no, es la parte derecha, me había confundido, creí que estaba en la parte izquierda. Entonces, la parte derecha, que es 6x menos 9, la primera ecuación o la ecuación número 1, vale 7.8 grados. Como es adyacente o complementaria con esta otra o es contraria con esta, va a ser exactamente igual. X más 5 va a ser igual a 7.8 grados. Hasta aquí nosotros ya conocemos esta parte. Queremos calcular el ángulo complementario o adyacente, es decir, el ángulo alfa que teníamos aquí. ¿Cómo lo vamos a resolver? Ya se los expliqué. Vamos a calcular el ángulo alfa. ¿De qué manera? Vamos a restar 180 grados menos el ángulo que tenemos acá, que sería 7.8. Al hacer esa resta, tenemos que el ángulo complementario o el ángulo alfa es de 172.2. Y lo anotamos acá. Como ya sabemos cómo calcular los otros ángulos, ya sabemos que opuestos al vértice van a ser iguales. Entonces el ángulo 3 que tendríamos aquí sería de 7.8, el ángulo 4 sería de 172.2, y así nos lo llevamos en la parte de abajo, contraria al vértice sería 7.8, de este lado 172 y abajo 172. Eso sería todo por este video. Espero que lo hayan entendido. Cualquier duda o pregunta, aquí estamos.